Quédate en Canal 4 Marcos Paz. A continuación, Marcos Paz, la otra mirada. Marcos Paz, la otra mirada, les da la bienvenida para que podamos rescatar a través de las imágenes de este programa a nuestros personajes, a nuestros protagonistas, historias, curiosidades, apertura y ya volvemos. Gente que viene y que va, un querido vecino, un misterio guardado, te espera en el Marcos Paz. Es porque estamos viendo la otra mirada que nos ayuda a pensar en las cosas cotidianas que pasamos por alto. Hoy vamos a disfrutar. Un lugar escondido, una esquina olvidada, la vía que no está más, un rincón en la plaza, un balcón adornado, te espera en el Marcos Paz. Bueno, buenas tardes, querida gente de Marcos Paz. Agradecido a la producción de No te quedes sin saber por invitarme una vez más a participar del programa. Bueno, como ya ustedes deberán saber seguramente por la presentación, yo soy cardiólogo y para mí es un honor estar cumpliendo prácticamente ya 20 años que vengo al pueblo a trabajar. No soy de aquí, soy de Capital y bueno, ha pasado el tiempo y para mí siempre es un gusto, un placer venir a trabajar a este pueblo por la gente tan maravillosa. Entonces, bueno, la idea es tratar de devolver un poco en cuanto a conocimientos, qué es lo que debemos saber, y básicamente haciendo hincapié en las consultas, en lo que uno vive día a día, en lo que uno lee en el diario, en lo que uno ve en la televisión, en lo que se escucha por la radio. Básicamente el tema de hoy es tratar de aclarar algunos conceptos que parece todo igual, y le voy a dar un ejemplo, solamente un ejemplo como para empezar. Hace unos meses escuché en un noticiero que un taxista en Aeroparque había muerto de un infarto de miocardio. En realidad, la historia fue que el taxista murió repentinamente y bueno, ocasionó un revuelo porque él estaba parado, pero bueno, ocasionó un revuelo, se murió repentinamente, pero el periodista de la televisión dijo que había muerto de un infarto de miocardio. Y la pregunta mía era, ¿cómo sabe que fue un infarto de miocardio? En realidad fue una muerte súbita, una muerte que no esperaba, ¿no? Es decir, no se alarmen por este tema de lo que yo estoy hablando, porque no significa que a uno le puede pasar esto, sino solamente mi idea es aclarar este tipo de conceptos. Entonces, cuando una persona muere súbitamente, que es una muerte no esperada, no significa siempre que sea un infarto agudo de miocardio. Hay un montón de causas. Y de hecho muchas veces queda sin saber por qué falleció el paciente. ¿Cuál es la diferencia entre muerte súbita y muerte esperada? Por ejemplo, una persona que nunca ha padecido nada, nunca tuvo ninguna enfermedad y estando en la plenitud de su vida, fallece, bueno, eso es una muerte súbita. La diferencia con una muerte esperada es aquella persona que ya tiene un problema previo, una patología previa, que aunque esté compensado o esté todo bien, ya uno sabe que a la larga o a la corta
puede tener un fallecimiento. Entonces eso ya es la muerte esperada, ya gente que estaba enferma previamente. Pero lo más importante de todo esto es la prevención. Pero también para la prevención, que es otro tema, y es un tema larguísimo, hay que tener primero bien claros los conceptos. Yo lo que veo, o lo que vemos con nuestros colegas, es que la gente confunde. Y yo le voy a decir así prácticamente, a ver si usted o ustedes pueden saber diferenciar todo esto. Muerte súbita, muerte esperada, ya hablamos. ¿Qué es una insuficiencia circulatoria? ¿Qué es una insuficiencia venosa? ¿Qué es una insuficiencia cardíaca? ¿Qué es una arritmia? ¿Qué es un bloqueo? ¿Qué es un problema de una válvula? ¿Qué es un infarto? ¿Qué es un accidente cerebrovascular? ¿Qué es un síncope? Parecería todo lo mismo, ¿no? Pero no es así. Hay muchas diferencias en todo esto. Es muy común que la gente confunda varices, por ejemplo, que es un problema venoso, con insuficiencia de la circulación, que es un problema arterial. Entonces, como que fuese todo lo mismo. No, sería bueno por lo menos estar informado. Por supuesto que siempre tiene que tener el apoyo del médico y consultar todo al médico. Y un consejo, antes de entrar específicamente en tema, ojo con Internet. Porque muchas veces Internet desinforma y no informa. Es muy común que cuando una persona tiene cierta cosa o cierta enfermedad, va y consulta. Internet viene la información deformada y a nosotros nos cuesta mucho explicarles que las cosas no son así. Marcos Paz, La Otra Mirada, presenta Colgados de la Red. A pesar de lo que muchos digan, nuestro paso por el mundo es tan corto como un segundo resulta en 100 años. El tiempo que vivimos en el planeta, como individuos, es casi tan efímero que, muy a pesar de que tan bien o mal vivimos nuestras vidas, el tiempo corre tan veloz que cuando menos lo esperamos, ya hemos dejado de existir. Pero hay algunas personas que tienen la suerte, si así se le puede llamar, de vivir más de 100 años. Imagínate vivir tanto que puedas presenciar los acontecimientos que solo en la ciencia ficción, a través de los libros, las películas, los videojuegos, podrías presenciar si no vivieras tanto. Piensa, tan solo un instante, si por alguna razón pudieras observar cómo el mundo evoluciona a pasos agigantados mientras vives. Como lo he dicho en videos anteriores, el siglo pasado supuso cambios tecnológicos a una velocidad jamás antes experimentada en toda la historia de la humanidad. Imagínate haberlos vivido todos. Jan Calment nació un año antes de que Alexander Graham Bell patentara el teléfono y 14 años antes de que se construyera la Torre Eiffel. Pero lo increíble de su historia es que además de ver pasar estos acontecimientos mientras vivía, también tuvo la fortuna de ver cómo el cine daba sus primeros pasos, de escuchar las primeras grabaciones sonoras, de ver cómo la comunicación evolucionaba a través de la radio, de sentir en carne propia las 2 guerras mundiales. Además vio pasar frente a ella cientos de modelos de televisores y aún ver los primeros y ser testigos de su evolución, escuchar las primeras cintas sonoras, ver cómo el hombre llegaba a la luna, ser contemporáneo de Einstein, de ver cómo las computadoras evolucionaron de ser un cuarto lleno de luces y cables a convertirse en un microchip. Fue testigo de cómo el ser humano pasó de atravesar el océano Atlántico en meses a hacerlo en unas cuantas horas. En fin, hija de un constructor de barcos y una molinera, Jan vio la luz en el año de 1875, pero lo que la convierte en la mujer más longeva de la historia es que no falleció sino hasta el año de 1997, a la edad de 122 años. Se casó con su primo segundo, Ferdinand Calment, en 1896, quien había nacido en 1868 y murió en 1942. 4 años antes de festejar su 50 aniversario de bodas. También sobrevivió a la hija de ambos, Yvonne,
quien murió en 1934, y su nieto Frederick, muerto en 1963 en un accidente automovilístico. Básicamente vio morir a toda su familia. En su larga vida, Jean Calment vivió infinidad de cosas y sucesos. Con solo 10 años acudió al funeral de Victor Hugo y con 14 tuvo la oportunidad de conocer en persona a Vincent van Gogh, ya que éste acudía a comprar lápices de colores a la tienda del padre de Jean y del que en cierta ocasión dijo del pintor que era un tipo sucio, desagradable y mal vestido. Además, y de manera increíble, dejó de fumar a los 117 años. Con 114 participó en el largometraje de Michael Ruvo sobre el pintor holandés Vincent and Me, en el que se interpretaba a sí misma, lo que la convirtió en la actriz más anciana de la historia. Pero entre tantas vivencias, cabe destacar una en especial. Ubiquémonos en el año de 1965, cuando Jean contaba con 90 años de edad, recién los había cumplido. En ese tiempo, Calment no tenía ni un solo descendiente o familiar directo, por lo tanto, estaba completamente sola, sin nadie a quien recurrir. Calment no podía sostener la casa con la escasa pensión que recibía, así que hizo una hipoteca inversa con un abogado especulador llamado André Raffray. Una hipoteca inversa es un tipo de hipoteca en el cual el dueño de la casa cobra una pensión mensual de X dinero hasta su fallecimiento. En ese momento la casa pasa a ser del pagador. Calment vivía en un céntrico piso ubicado en Arles, en la Côte d'Azur, un lugar idóneo para vivir. Raffray calculó que, por el buen estado de salud de la anciana, alcanzaría aproximadamente los 100 años de edad, es decir, unos 10 años para pagar, que equivaldrían a 300.000 francos o 45.000 euros, y por ese módico precio viviría en dicho apartamento. Sin embargo, a veces el destino es traicionero. En 1975, Calment todavía estaba como una rosa y Raffray tenía entonces 57 años, la edad en la que preveía que Calment moriría. No obstante, se extrañó y tuvo que seguir pagando porque así lo decía el acuerdo. En 1985, Calment cumplió increíblemente 110 años y Raffray no lo podía creer. Ya había pagado 600.000 francos, unos 90.000 euros a Calment durante 20 años y seguía viva. Raffray se impacientaba. Quería romper el acuerdo porque Calment seguía en un estado excelente, pero no podía. El apartamento valía por aquel entonces unos 65.000 euros. Por lo tanto, ya había pagado muchísimo dinero comparado con el precio original y aún así estaba obligado a seguir pagando. Fue un 25 de diciembre de 1995 que Raffray, 43 años más joven que Calment, falleció por causas naturales a los 77 años. Fue así que su mujer se vio obligada a seguir con el calvario, pagando a Calment el dinero que le correspondía. Irónicamente, Calment murió casi 2 años después, el 4 de agosto de 1997, batiendo récords históricos de edad, habiendo recibido un total de aproximadamente 950.000 francos, es decir, unos 150.000 euros, casi el triple de lo que había costado. Jean llevó una vida tranquila, ya que gracias a la fortuna de su esposo, dedicó su vida a hacer lo que más le gustaba y además se limitaba a hacer las labores que ella creía convenientes, pues no le fue necesario trabajar por ningún motivo adicional al placer y gusto propios. En definitiva, la longevidad de esta mujer nos deja pensando qué tanto podríamos llegar a vivir. La tecnología, sin dudas, cada vez nos permite aumentar más nuestro promedio de vida, pero eso no garantiza que el día de mañana, en 50 años o hoy, pueda seguir vivo. A pocos años cerca de su muerte, la mujer expresó con tranquilidad y cierta franqueza: Dios se olvidó de mí. ¿Tú cuántos años crees vivir? ¿Estás viendo Marco Paz en otra mirada? La otra mirada. Marcos Paz, La Otra Mirada, presenta Testimonio.
nombre es Silvia Benítez y quiero contarles parte de la historia mía en la colonia Ricardo Gutiérrez. Fui a vivir a la colonia cuando tenía aproximadamente 10 años y ahí empezó una carrera que hoy ya pertenezco a la colonia casi pasados 50 años. Mis padres empezaron a trabajar allá, yo concurrí a la escuela primaria ahí junto con mis hermanos, terminé la escuela primaria, mis viejos eran empleados de hogares, fueron encargados del hogar Moreno, donde nos criamos, donde había chicos de casi ya los más grandes, los que estaban a punto de egresar de la colonia. Era un grupo de 30 a 35 muchachos con historias difíciles, algunos huérfanos, otros con problemas con la ley. Nosotros compartíamos todo, desde la comida, comíamos en el comedor con los chicos, las charlas, si se miraba televisión, mirábamos televisión todos, porque mi papá, en esa época no había televisión para todos. Compartíamos las tareas de la escuela, había chicos que salían a estudiar y compartíamos todo, la televisión, los juegos. Nosotros no teníamos ninguna diferencia, era un trato tal es así que en la actualidad yo comparto telefónicamente charlas, he encontrado a algunos de ellos y somos amigos. Y bueno, y la vida también a mí me llevó a conocer a un empleado que después fue mi marido, que fue un exalumno de la colonia, Rodoni. Él principalmente primero fue amigo de mi papá, después terminó siendo mi novio. Y bueno, después nos casamos en el año 72 y formamos una hermosa familia. Mis hijos son sumamente orgullosos de la colonia. Hoy ven, mi hija fue empleada hasta hace poco tiempo, fue docente en la colonia. La verdad que a la colonia le debemos todo. Y a veces duele que uno ve que se deterioran las cosas de la colonia, que se van perdiendo muchas cosas. Yo trabajo allá, hoy veo muchas cosas diferentes, también las épocas han cambiado, las situaciones son otras, las personas también, y la población de chicos también ha cambiado. Hoy la vida, hay otras cosas que a lo mejor, si bien antes habría rebeldías de parte de los jóvenes, chicos huérfanos que tenían que estar en la calle, hoy lamentablemente hay que luchar contra algo que es sumamente difícil, que es la droga, y lo que lamentablemente a la juventud es lo que más les está pudriendo la cabeza, en una palabra, ¿no? Los mejores años, yo creo que los mejores años de mi juventud los pasé en la colonia. Nos agrupábamos, juntábamos con otros hijos de empleados, veníamos a los bailes a Marcos Paz, volvíamos caminando por el camino de tierra entre el campo y no nos asustaba, pasábamos momentos hermosos, hacíamos bailes dentro mismo de la colonia, en las casas de familia, cumpleaños, saltos, y lo pasábamos regio. Una historia para contarte, teniendo 14 años y que estaba en medio enamorada de un chico, y era un un alumno de la colonia. El noviazgo pasado por cartitas, bueno, fueron cartitas hasta que se enteró mi mamá y mi papá, que más vale que me retaron y bueno, todo se tuvo que cortar. Nosotros íbamos a la escuela y yendo a la escuela, cuando íbamos a primaria, hacíamos horarios separados. Íbamos 2 horas los hijos de empleados y 2 horas los varones, precisamente por eso, porque éramos chicas de 12, algunas un poquito más grandes, otras de 11. Los varones eran muchachos de 15, 16, 17 años y que también les gustaban las chicas, obviamente. Entonces, más de una vez, yendo a la escuela, encontrábamos cartitas debajo de los bancos, porque ya sabían dónde nos sentábamos y nos dejaban una cartita con florcita, con corazones. Teniendo 15 años más o menos, me había puesto medio de novio con ese chico, que después mis viejos se enteraron y se armó una podrida bárbara.
yo estaba re enamorada y no sé si él también, calculo que sí, pero bueno, por ahí nos encontrábamos, alguna vez fuimos al cine. Bueno, el trato de los empleados para con los chicos y nosotros era igual para todos, no había... Por eso digo yo que cuando yo fui a vivir a la colonia ya no era la época del castigo, de los golpes. Si bien, por ejemplo, yo recuerdo una vez haber visto al cura director con un chico que se había portado mal y pegarle un par de cachetazos, pero se había mandado una grosa. Así como hizo eso, también lo vi salir corriendo con una camioneta estanciera con las puertas abiertas cuando un chico se accidentó en un árbol y murió ahí mismo en el hospital de la colonia. El hospital de la colonia era bellísimo. Ese hospital tenía laboratorio, sala de rayos, equipo odontológico, equipo de cirugía, tenía quirófano. Era una cosa impresionante. Era, no sé, no quiero exagerar, pero no sé si no era más grande que el hospital de Marcos Paz en sus primeros tiempos, no el que es hoy. Una sala de internación que había aproximadamente 50 camas. Hoy ya lamentablemente, yo hace muchísimo tiempo que no voy para ese lugar, pero creo que no sé, ni los techos deben estar, esa zona está toda devastada. Creo que les he contado cómo fue todo mi paso por la colonia y lo que me queda por pasar, que no creo que sea mucho tiempo. Y desde ya agradecerles por la invitación que han tenido para conmigo y hacerme recordar cosas que a lo mejor estaban un poquito guardadas. Muchas gracias. Estás mirando Marcos Paz, ay, no me acuerdo cómo era. Estás viendo Marcos Paz en la otra mirada. Estás mirando Marcos Paz de la otra mirada. La otra mirada.
Nos estamos retirando por el día de hoy de Marcos Paz, La Otra Mirada. Les decimos a todos ustedes gracias por su atención y también a la producción que lleva a cabo este programa, porque sin ellos, sin ustedes, nosotros aquí, ¿qué estaríamos haciendo? Mientras este Marcos Paz, La Otra Mirada tenga una finalidad, enseñarles, educarles, entretenerlos e informarlos, bueno, misión cumplida. Marcos Paz, La Otra Mirada, hasta la semana que viene. Esquina olvidada, gente que viene y que va, un querido vecino, un misterio guardado, te espera del Marcos Paz. Es porque estamos viendo la otra mirada que nos ayuda a pensar en las cosas cotidianas que pasamos por alto. Hoy vamos a disfrutar un lugar escondido, una esquina olvidada, la vía que no está más, un rincón en la plaza, un balcón